Este podcast tiene lenguaje explícito y las opiniones son mías. Acá, piba afroquom. Las razas fuertes exterminan a las débiles. Los pueblos civilizados suplantan en la posesión de la tierra a los salvajes. ¿No deberían nuestros escritores insistir sobre la crueldad de los españoles para con los salvajes de América? Ahora como entonces, nuestros enemigos de raza, de color, de tendencias, de civilización. Quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes, por quienes sentimos sin poder remediar una invencible repugnancia. No son más que unos indios asquerosos a quienes habríamos hecho y mandaríamos a colgar ahora si reapareciesen en una guerra. Firma Domingo Faustino Sarmiento. Desde Buenos Aires, pero no desde Capital. De allá, del otro lado del riachuelo. Ese famoso conurbano de zona sur, ¿viste? De ahí vengo. Acá, piba afroquom. Esto es Cabecita Negra, un podcast para poner el racismo argentino sobre la mesa. Para Sarmiento, la barbarie era uno de los principales motivos que le impedían a la Argentina parecerse a la Europa que tanto aspiraba a ser. Sarmiento fue un escritor, periodista y militar sanjuanino que formó parte de la política argentina. Fue senador, ministro y gobernador de su provincia. Claramente él no fue ni el primero ni el último en determinar que los indios eran la barbarie. Pero ¿qué pasa? Dominguito, a diferencia del resto de la otra gente, llegó a ser presidente de esta nación. Su forma de ver la vida pasó a estar directamente conectada con las políticas que se desarrollaban en el territorio. Mucho antes de que llegara a la presidencia, Sarmiento viajó a África, específicamente a Argelia, porque le atraían mucho las políticas francesas sobre ese territorio. Él justificaba la ocupación de los franceses a esas tierras porque decía que aportaban la civilización y el progreso para esa barbarie. Pero la aposta es que poco y nada fue lo que les dieron. Al contrario, de lo que se ocupaban realmente era de organizar sistemáticamente la explotación de todo tipo de recursos para el beneficio propio. ¿Te suena familiar? ¿Cómo no va a sonarte si acá pasó lo mismo, solo que unos años después? Es en 1878, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, que se materializa uno de sus deseos más fuertes. De la mano del ejército argentino, liderado por Julio Argentino Roca, empieza la campaña del desierto. Ese proceso tenía el fin de aniquilar al indio Malón y también de expandir las fronteras del Estado argentino. Fue gracias al relato oficial, con el que se educó durante años y años a toda la población, que se logró perpetuar esta plena indiferencia para con las comunidades que fueron asesinadas durante la expansión de la nación argentina. El artista, docente e historiador mapuche Leonardo Calbullahue nos cuenta cómo se fue alimentando la insensibilidad. Primero se tiene que establecer una mirada negativa sobre ese grupo. ¿Cómo se establecía esta mirada negativa? A través de los medios de comunicación, a través del aparato estatal, a través de las instituciones, a través de las escuelas. Se vendía esta imagen de los indios bárbaros que iban a saquear los pueblos. En esta época también se pinta la vuelta del Malón, este óleo muy conocido que también muestra a las comunidades indígenas como animales salvajes que van a saquear a la civilización blanca. En ese momento, en las fronteras que dividían a la nación argentina de las tierras indias, se daban ataques malones. El Malón era como este grupo de comunidades indígenas, comunidades originarias, que iban a saquear las poblaciones blancas, ¿no? Y allí también aparece la cautiva, que generalmente aparecía representada en una mujer blanca que era secuestrada por estas comunidades, ¿no? Entonces es bien interesante cómo esta narrativa de fines del siglo XIX instaura esta imagen despectiva de las comunidades para justamente garantizar que nadie va a salir a reclamar por las comunidades originarias, porque aparece esta mirada negativa. Es como que ya es algo malo, bueno, no pasa nada si lo eliminamos.
Lo que no se decía, por obvias razones, era que esos malones ocurrían por la falta de alimentos o recursos que tenían esas comunidades. Y esto, a su vez, era por culpa del desplazamiento anterior que se dio por parte del Estado-Nación. De esa forma se fueron cimentando las bases ideológicas para el genocidio, que después obviamente fueron acompañadas por esas bases desde lo práctico, ¿no? Desde lo militar, que fue justamente el despojo, el desmembramiento de grupos familiares, las violaciones que hubieron, las deportaciones que también se hicieron a los campos de concentración, que de eso tampoco se habla mucho en la historia reciente. En este caso, por ejemplo, tenemos a la isla Martín García. En la historia reciente ya no existe la palabra campaña, porque pasó a nombrarse como la conquista del desierto. Se sigue hablando de un desierto y no de comunidades asesinadas. Porque si uno piensa en desierto, ¿qué es en lo que se puede llegar a pensar? En un territorio donde no crece vegetación, en un territorio donde no hay vida, no hay personas viviendo, no hay nada en un desierto. Entonces, por eso es que se utilizó la palabra desierto, como un sinónimo de que allí no hay nada, de que allí solamente hay desolación, para invisibilizar y para negar aquellas voces que sí habitaban en ese lugar. Entonces, con la utilización de la palabra desierto, ya no existe la posibilidad de reclamo, porque supuestamente en ese lugar no había nada. Con la excusa de la existencia de los malones, la necesidad de expansión del Estado-Nación y la propuesta de hacer crecer los telares industriales y la industria frigorífica, tenían casi todo cocinado para la masacre. Lo que les faltaba era la plata para financiar el armamento, la ropa y la comida de los ejércitos que se enfrentarían a los indios. Por lo que, amablemente, las familias más pudientes del país, que formaban parte de la sociedad rural, se ofrecieron a cubrir todos los gastos. Se decía que esas tierras apropiadas iban a ser para la explotación del ganado y que serían entregadas a los inmigrantes europeos que llegarían al país. El país necesitaba mano de obra, y le prometió a los inmigrantes que llegaron trabajo y tierras. Pero bueno, eso nunca pasó. La sociedad rural, ni lenta ni perezosa, ya había arreglado con el Estado comprar esas tierras por unas pocas monedas o ni comprarlas, porque algunas hasta se las regalaban. Es así como 42 millones de hectáreas pasaron a ser de 1.800 terratenientes. Entre los apellidos de los dueños de esas tierras estaban los Anchorena, Ascuénaga, Lynch, Escurra, Alvear y Martínez de Hoz. ¿Conoces alguno? La conquista arrasó con más de 20.000 vidas mapuche, ranqueles y tehuelches. Quienes lograron sobrevivir fueron capturados como rehenes. Se dice que alrededor de 10.000 personas fueron encarceladas y obligadas a caminar kilómetros y kilómetros hasta los puertos para ser embarcados a Buenos Aires. Recién llegadas, los hicieron desfilar por las calles para exhibirlos. En la provincia fueron separados por sexo para que no se reproduzcan. Muchos de los hombres fueron enviados como prisioneros a la isla Martín García, en campos de concentración donde eran obligados a hacer trabajos forzosos. Mientras tanto, los niños y las niñas y las mujeres fueron dejados y dejadas en el Hotel de los Inmigrantes, a cargo de la Sociedad de Beneficencia. Los diarios de ese momento publicaban que los días miércoles y viernes podían pasar a buscar una china o algún indiecito pequeño para que sean sus sirvientes. Aparece esta infantilización en donde no eran ciudadanos políticos, no podían participar de la vida política, eran considerados como niños, tenían que estar tutelados por familias. Entonces aparece no solo este despojo desde lo territorial y desde lo simbólico, sino que también aparece este despojo en materia de derechos, porque ya ni siquiera es que sos una comunidad originaria viviendo en tu tierra, al margen del Estado, sino que ahora estás adentro del Estado pero en una situación de opresión, porque sos considerado un niño, sos considerado un menor de edad. De todas las veces que me enseñaron sobre la conquista, nunca me contaron la historia de la resistencia indígena. Es más, me enteré que existía porque me puse a investigar distintas fuentes y son pocas las que te hablan de esta parte. Como que no se quiere que se sepa que hubo loncos o caciques re polenta que le hicieron frente a los ejércitos del Estado. Antes de esta conquista, varios caciques decidieron dejar los malones de lado porque veían que sus situaciones y las de su comunidad no cambiaban. Entonces empezaron a hacer tratados de paz con los huincas, o sea, los blancos.
pensando y confiando que eso iba a darle seguridad a sus comunidades. Uno de los últimos caciques en dar pelea fue Valentín Sayhueque, un lonco mapuche tehuelche. Al darse cuenta que sus guerreros eran cada vez menos y que los caciques que lo acompañaban en la resistencia estaban muertos o encarcelados, Sayhueque tuvo que tomar la difícil decisión y ceder a las tropas del ejército. Pero lo hizo con la condición de que a su comunidad no le faltaran tierras donde vivir. Varios años después, el Estado argentino cedió las tierras pactadas. Para su sorpresa, esas pocas tierras estaban completamente alejadas de los huincas y del agua. Eran tan poco fértiles que no se podía sembrar nada en ellas. Dios nos ha hecho nacer en los campos y estos son nuestros. Los blancos nacieron del otro lado del agua grande y vinieron después a estos, que no eran de ellos, a robarnos los animales y a buscar la plata de las montañas. Esto dijeron nuestros padres y nos recomendaron que nunca olvidemos que los ladrones son los cristianos y no sus hijos. En vez de pedir permiso para vivir en los campos, nos echan. Nosotros nos defendemos. Si es cierto que nos dan raciones, estas son solo un pago muy reducido de lo mucho que nos van quitando. Nosotros somos dueños y ellos son intrusos. Es cierto que prometimos no robar y ser amigos, pero con la condición de ser hermanos. Los huesos de nuestros amigos, de nuestros caciques asesinados por los huincas, blanquean en el camino del Choele Choel y piden venganza. No los enterramos porque debemos siempre tenerlos presentes para no olvidar. Firma Valentín Sayhueque. Leo nos acompañó en varios episodios. Su trabajo y aporte por mantener viva la identidad mapuche y la de otros pueblos indígenas es re valiosa. Se agradece de todo corazón su tiempo y trabajo. Acordate que la persecución al pueblo mapuche sigue hasta el día de hoy. Encarcelan, matan, reprimen y desplazan a esta nación. Hay que estar atenta, atente y atento, porque como es costumbre, incendian tierras para quedárselas. Acompañemos sus reclamos, pongamos el cuerpo y difundamos cada vez que podamos y sea necesario. Esa, bien ahí que llegaste hasta acá. Estoy segura de que me terminaste odiando o amando. No hay punto medio para esto. Te dejo el único Instagram que manejo, @pibaafroquom, por si te pinta llenarme de amor o puteadas. Cabecita Negra es una idea original de Piba Afroquom presentada por el programa Sondap de Spotify y producida por Parque Podcast. En la coordinación general tenemos a la Arlen Buchara, quien produce, corrige guiones y asiste en la dirección de voz es Lucila Lopardo. El diseño de sonido y dirección va de la mano de Paula Manini. Rubén Ordóñez es el encargado del mastering y la Rocío Frigerio es quien diseña el arte de la serie. Gracias a vos, Cabecita, por escuchar y estar.